Vamos a dar inicio a nuestra reflexión de este domingo, que hemos titulado Las pasiones de Elías. Las pasiones de Elías. Y vamos a estar leyendo en Santiago capítulo 5, versos 17 y 18. Santiago 5, versos 17 y 18. Dice, hermanos, en la palabra del Señor: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Pueden sentarse, hermanos. La palabra pasión, hermanos, es muy amplia y muy sugerente. En términos generales, se usa para designar aquel interés especial que una persona tiene por algo o por alguien. Una persona apasionada se entrega a la búsqueda de ese algo hasta que lo alcanza. Hace cualquier sacrificio, paga cualquier precio hasta alcanzar aquello que anhela. Sin embargo, al hablar de pasiones debemos entender que existe una amplia variedad de pasiones. Algunas son edificantes y otras son sumamente destructivas. E incluso hay pasiones pecaminosas. Por ejemplo, es bueno apasionarse por las ciencias, las artes, el trabajo, el estudio, el conocimiento de Dios y tantas otras cosas. Magnífico. Es sumamente destructivo apasionarse por el juego de azar, las apuestas, el dinero, la fama, el poder. Personas que se apasionan por esto generalmente pagan un precio muy alto, un precio doloroso y triste. Hecha esta aclaración, planteemos el hecho de que cuando leemos en esta escritura que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, inmediatamente comenzamos a pensar que la escritura está diciendo que Elías era un hombre sujeto a las pasiones propias de las debilidades de la carne. Muchos incluso se sienten autorizados a dejarse llevar por ciertas pasiones destructivas, porque basados en este texto dicen, si Elías tenía pasiones, pues yo también las puedo tener. De manera que no hay ningún problema. Pero cuando leemos el contexto de estos dos versículos, nos damos cuenta que Santiago está hablando de la oración. Por ejemplo, en el verso 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. De manera que para entender correctamente este texto, hermanos, las palabras claves para comprenderlo es, y oró fervientemente. Lo que Santiago nos quiere decir es que Elías era un hombre que oraba con pasión, que oraba con dedicación, que estaba dispuesto a pagar cualquier precio para poder clamar al Señor en busca de su buena voluntad. Era un hombre, hermanos, que estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio, cualquier cosa que pudiera ayudarle al pueblo de Israel, que por aquellos días, cuando él desarrolló su ministerio, estaba entregado totalmente al servicio de los Baales. La historia de Israel es sumamente dolorosa en la época de Elías. La nación se había entregado a la adoración a Baal, un dios pagano terrible al que incluso le dedicaban sus hijos, sus niños, en aquel acto de adoración tan perverso que reclamaba ese dios que se llamaba Baal. De manera, hermanos, que cuando hablamos de que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, lo que Santiago está diciendo es, nosotros también deberíamos ser apasionados en la oración. Nosotros también deberíamos tener la pasión
para clamarle al Señor con fuerza, con decisión, pagando cualquier precio, pero clamando a Dios, porque solo en la comunión con Dios esta nación y todas las naciones del mundo pueden tener esperanza. Elías sabía orar con pasión. Sabía, hermanos, que era el gran recurso que él tenía para estar en contacto con Jehová. Y por eso decíamos las palabras "y oró fervientemente" son claves para poder comprender lo que Santiago está diciendo del profeta. El tema que está tratando Santiago entonces es la pasión por la oración que tenía Elías y los efectos de esa oración persistente que él hacía. Es más, Santiago da por sentado que todos los creyentes deberíamos desarrollar esa pasión, deberíamos desarrollar esa dedicación por la oración a Dios, porque ahí está la esperanza de todos. ¿Qué características tenía la oración de Elías? En primer lugar, buscaba conocer la buena voluntad de Dios. Elías veía a Israel, hermanos, entregado al paganismo. Veía a su generación corriendo tras dioses paganos, dioses terribles, dioses que reclamaban vidas humanas como parte de su culto de adoración. El pueblo de Israel había negado a Jehová y la ley de Moisés ya no tenía para ellos ningún significado. El pueblo había elegido por voluntad propia apartarse de Jehová. Pero Elías entiende que esa no es la voluntad de Dios para su pueblo, que aquel pueblo no podía ser abandonado a su suerte, a pesar de sus rebeldías, a pesar de que su negación del Dios verdadero era un acto voluntario. Ellos por su propia voluntad habían abandonado a Jehová. Elías no estaba dispuesto a abandonar a su pueblo y dejarlo ir en esa trayectoria de muerte que llevaba. Elías estaba dispuesto a orar al Señor hasta descubrir la voluntad misericordiosa de Dios para el pueblo de Israel. Esta búsqueda de la voluntad misericordiosa de Dios incluía, hermanos, la posibilidad de que el pueblo de Israel fuera disciplinado por el mismo Señor para que se volvieran a su Dios. Rogaba para que Jehová le descubriera qué podía hacer él para que el pueblo de Israel se volviera de su necedad, se volviera de aquel camino oscuro que había tomado. El profeta tenía pasión por la bondad de Dios, porque sabía que Dios era bueno, que era misericordioso. Elías no dejaba, hermanos, que su enojo o su indignación para con el pueblo, porque seguramente, hermanos, Elías, al igual que todos los profetas, se indignaban profundamente cuando miraban a aquel pueblo al que le comunicaban el mensaje de Jehová, al que le comunicaban el llamado de Dios para que se volvieran a él, y ellos no escuchaban. Ellos eran sordos, no escuchaban el mensaje de Dios y preferían seguir a sus ídolos. Elías buscaba con pasión insaciable la bondad de Dios. Es importante entender aquí, hermanos, que el profeta Elías no andaba en busca de un castigo para Israel, aunque ciertamente lo merecía. Humanamente pensando, lo merecía. Sin embargo, Elías no andaba en busca de un castigo para Israel. Elías no oraba apasionadamente para que el juicio de Dios cayera sobre aquel pueblo necio, sobre aquel pueblo incrédulo, sobre aquel pueblo que había abandonado a su Dios corriendo tras dioses extraños. Su pasión era que la buena voluntad de Dios se le revelara a Israel y volvieran a su Dios y encontraran la bendición. No rogaba por un castigo, rogaba por el perdón de Dios para su pueblo. No rogaba por un juicio que los destruyera, rogaba porque se encontraran con Jehová y pudieran otra vez
construir la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios. ¿Cuánto y cómo intercedemos nosotros por el mundo pecador? Vemos al mundo y sus rebeldías y los consideramos irremediablemente perdidos. Quizá hasta sintamos el deseo de pedir y de orar por un castigo terrible que venga sobre sus vidas. Si sintiéramos eso, si en alguna ocasión al ver la rebelión que predomina hoy en el mundo, esa negación de Dios y de todo lo que tiene que ver con Dios, si generara en nuestro corazón el deseo de orar por un castigo divino que destruyera esa generación perversa, no estamos en el corazón de Cristo. Ese es el nuestro. Nuestro corazón quizás lleno de frustración, de enojo, de ira, de venganza. Pero el corazón de Dios no es así. Recordémonos que a nosotros Cristo nos amó cuando andábamos perdidos. Recordémonos que el Señor nos amó cuando andábamos perdidos en nuestro pecado. Nosotros debemos orar, hermanos, para que el poder de Dios, aunque muchas veces y con razón sintamos deseo de pedir para que llueva fuego sobre ellos, pero nuestra oración no debe ser esa. Nuestra oración debe ser que el mundo descubra la buena voluntad de Dios. Cuando examinamos este mundo que niega a Jesús, debemos hacerlo como lo haría el Señor, sintiendo compasión por ellos y nunca odio, ni repudio, ni rechazo. Cuando examinamos el mundo que niega a Cristo, debemos hacerlo como lo haría el Señor. Debemos interceder con ellos con pasión, una pasión que nos haga capaces de rogar para que el mundo descubra la buena voluntad de Dios, para que el mundo descubra que Dios tiene buena voluntad para con este mundo. Se acerca la Navidad. Y cuando Jesús nació, los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad, dice la tradición. Pero la Escritura dice paz, buena voluntad para con los hombres. Hay una diferencia. La tradición dice paz a los hombres de buena voluntad, lo cual quiere decir que solo los que tengan buena voluntad van a encontrar la paz. Por eso no hay paz en la tierra. Pero la Escritura dice paz, y ahí hay una coma, buena voluntad para con los hombres. Para con los hombres. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que la buena voluntad no es de los hombres, es de Dios. Lo que dice la Escritura es, los ángeles están cantando y le están diciendo al mundo, este niño que ha nacido es la buena voluntad de Dios para con ustedes. Dios tiene tan buena voluntad para con ustedes que no los quiere abandonar en sus necedades, en sus errores, en sus incredulidades. Ha enviado a su Hijo para que muera por ustedes. Ese es el Dios verdadero, ese es el Dios bueno, ese es el Dios misericordioso, ese es el Dios que tiene buena voluntad para con el mundo. Por lo tanto, nosotros debemos desarrollar una pasión por una oración que le descubra al mundo la buena voluntad de Dios. La Navidad es justamente eso, la ocasión perfecta para que el mundo descubra la buena voluntad de Dios. Pero el mundo lo único que descubre en esos días es regalos, ofertas, Black Fridays, y tienen un negro inicio de año porque están tan alejados de Dios. Lo que la Navidad le ofrece al mundo es la oportunidad de descubrir la buena voluntad de Dios. Y esto es por lo cual nosotros debemos orar, por la buena voluntad de Dios para con el mundo. En segundo lugar, hermanos, la pasión de Elías por la oración buscaba que el pueblo se volviera a Dios.
Eso sí, que se volviera a Dios, pero sin ocultarles la verdad. Santiago menciona aquí, hermanos, la ocasión en que Elías oró para que no lloviera en la tierra durante 3 años y medio. Orar de aquella manera no era fácil. Orar de aquella manera, hermanos, era algo terrible, porque el profeta se habrá imaginado las terribles consecuencias de 3 años y medio de sequía. Él sabía bien, él entendía bien que el hecho de que no lloviera sobre la tierra durante 3 años y medio iba a significar hambre, iba a significar muerte, iba a significar aflicción, angustia, desesperación, iba a ser una sequía terrible. Él podía imaginarse, hermanos, podía tener la visión de los animales muriendo en el campo por la sed, de la vida terminándose en aquella nación a partir de aquella sequía. Y uno se puede preguntar cómo es posible que Elías orara de esta manera. Elías oró de esta manera, hermanos, pero no lo hizo con una satisfacción de saber este pueblo va a ser castigado por incrédulo. Yo creo que Elías oró de aquella manera, pero llorando. Oró de aquella manera, pero sintiendo y compartiendo el dolor de aquel pueblo que iba a pasar tiempos aflictivos por causa de su necedad, por causa de su infidelidad para con Dios. Oró de aquella manera con temor y con temblor. Oró de aquella manera, hermanos, no de una manera victoriosa, sintiéndose él santo y orando para un castigo por todos los pecadores. Oró sintiéndose parte del pueblo y lamentando que Israel tuviera que sufrir aquellos tiempos terribles por causa de su necedad. Pero también oró de esta manera porque sabía que al final aquella experiencia tan terrible iba a servir para que el pueblo se volviera a su Dios. Y allí estaba su bendición. Elías sabía, hermanos, que la sequía le iba a dar a entender al pueblo que lo que se había secado no eran los ríos, sino el alma del pueblo de Israel por causa de la idolatría. Estaban secos por dentro y en aquella condición de poco les serviría que los ríos corrieran con aguas abundantes si ellos estaban secos por dentro, si ellos sufrían una sequía interior. La pasión por el pueblo de Israel lo hizo capaz de orar de aquella manera, de tal forma, hermanos, que esperaba que el juicio que se llevara a cabo hiciera un efecto de reconciliación de Israel con su Dios. Parece que él se da cuenta que la necedad del ser humano solo aprende sufriendo las consecuencias de sus propios actos irresponsables. Y esperaba que una vez que vivieran aquellos 3 años y medio, ellos se volvieran a su Dios y encontraran en Él la bendición que tanto anhelaban. Cuando oramos por el mundo, hermanos, reconocemos que están viviendo una sequía terrible. Nosotros no se la anunciamos. Nosotros no tenemos que orar por una sequía. La sequía ya está aquí. La sequía está aquí en términos naturales. Todos sabemos que los ríos se están secando en diferentes partes del mundo. Los niveles de los ríos están descendiendo de forma alarmante, anunciando ya las posibilidades de una sequía terrible. Nosotros no tenemos que orar para que suceda. La sequía ya está aquí. Pero más que eso, generalmente el mundo no lo sabe. El mundo cree que está satisfecho. El mundo cree que vive en la mejor de las abundancias. Al mundo no le interesa el día de mañana. Le interesa vivir el día de hoy sin pensar en lo que suceda mañana.
Ellos se sienten ricos y creen vivir en la abundancia, pero en realidad están pobres y desnudos. Creen que miran la vida con claridad, gracias a la ciencia, la tecnología y todos los avances de esta generación tan llena de conocimiento, pero en realidad están ciegos y no pueden ver su realidad. Nosotros no tenemos que orar para que la sequía venga. Les hacemos ver que ya la están sufriendo, que ya hay sed en sus almas, que hay una sed terrible de verdadera paz, de auténtica seguridad. La sociedad moderna agoniza en un mundo egoísta, donde todos están contra todos. La amenaza de graves conflictos armados crece cada día más. Por todas partes se anuncia la posibilidad de una terrible confrontación. La crisis económica parece que nunca va a terminar, que se va a ir acrecentando. Se anuncian dificultades en esa área de la vida para todas las naciones en la tierra. La armonía y la paz se han ido muy lejos. Ya no existe la armonía y la paz en esta generación. Es aquí donde Elías nos invita a todos nosotros a orar con pasión para que el mundo se vuelva a Dios, porque esa es su única esperanza. Si el mundo no entiende que solo en Dios está su verdadera bendición, la sequía seguirá acrecentando, los problemas seguirán creciendo, las amenazas se van a volver realidades terribles y eso será doloroso para todos. Por eso es que las Escrituras nos mandan, hermanos, incluso que oremos por aquellos que están en eminencia, por aquellos que tienen el poder. Los políticos poderosos hoy en día promueven una serie de medidas que atentan contra los principios más fundamentales de la humanidad y de la ley de Dios. La última elección fue ganada por un partido en base a su promesa de legalizar el aborto en toda la nación. Y la gente corre tras estas cosas y la gente se entusiasma con estas cosas. Tenemos que orar por los que están en eminencia. Porque nos guste o no, ellos son los que mandan. Ellos son los que tienen el poder. Y ellos necesitan más que nadie saber que hay un Dios todopoderoso y que es el único que puede bendecir a esta nación. Que no hay hombre que pueda sacar al mundo de esta crisis. Que la única posibilidad existe si el mundo se vuelve a su Dios. Será la única alternativa para que el mundo pueda superar estas épocas tan difíciles. Por eso debemos desarrollar la pasión de Elías, la pasión de orar y de clamar para encontrar y para que el mundo encuentre la buena voluntad de Dios, para que descubran que no es un Dios que aterroriza a los humanos, es un Dios que ama a la raza humana, es un Dios que quiere bendecirla, es un Dios que envió a su Hijo para que nos trajera vida y vida en abundancia. Tenemos que desarrollar la pasión de Elías, porque de otra manera este mundo no tiene esperanza. La sequía seguirá acrecentando en todas las áreas de la vida y las pruebas y las dificultades están a la puerta si no nos volvemos a nuestro Dios, el único Dios eterno, el único Dios que puede salvarnos de esta realidad tan aflictiva. Vamos a orar.